Donald Trump conspira para acabar con la Unión Europea. Es lo que podemos ver en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional que acaba de publicar el gobierno de los Estados Unidos, que de facto es una declaración de guerra a Europa. Este tipo, que mientras publicaba esto, se estaba dedicando a hacer esto. Este es el tipo que está declarando la guerra a la Unión Europea. Parece mediocre, bueno, lo es, parece un payaso, lo es también en efecto, pero es un tipo muy peligroso que además de hacer el payaso y hacer el bobo constantemente, aquí estaba recibiendo supuestamente la medalla de la paz de la FIFA y la cogía de esta manera ridícula. Esta parte justo de la imagen en la que podemos ver aquí. Bueno, pues mientras hacía esto se publicaba este gravísimo documento en el que, como os decía, se declara la guerra a Europa, no en términos militares, no con misiles ni con sanciones, aunque bueno, aranceles sí que hay unos cuantos, sino con algo mucho más insidioso. Esta nueva estrategia de seguridad nacional de la administración de Donald Trump que acaban de publicar está sosteniendo, negro sobre blanco, que la civilización europea está a punto de desaparecer, dicen. Que en 20 años el continente será irreconocible, que las políticas migratorias, las tasas de natalidad, la regulación excesiva y la pérdida de identidad nacional están de alguna manera empujando a Europa, dicen, hacia el abismo. Y que Washington, generosamente por supuesto, como no, va a ayudar a corregir ese rumbo. Pero, por supuesto, no apoyando a los actuales gobiernos europeos para arreglar los problemas que puedan tener, no. Sino apoyando, y lo dicen literalmente, apoyando a los partidos ultras que quieren destruir el proyecto europeo desde dentro. Y esto no es una interpretación malintencionada de un párrafo ambiguo dentro del documento, no. Lo dice el documento, literalmente. Estados Unidos quiere cultivar la resistencia a la trayectoria actual de Europa desde el interior de sus países. Eso lo pone literal. Traducido del lenguaje diplomático, esto es financiar, legitimar y potenciar a los movimientos de extrema derecha europeos que al mismo tiempo son absolutamente serviles con los Estados Unidos. Es decir, a Alternativa por Alemania, a Vox en España, a Reagrupamiento Nacional en Francia, a los herederos ideológicos de quienes hace 80 años destruyeron el continente, pero ahora están sometidos a lo que diga Donald Trump. Hay algo profundamente perturbador, porque se supone que somos aliados, ¿no? Europa de los Estados Unidos, pues algo profundamente perturbador en que un aliado histórico, como Estados Unidos, te diga que tu civilización está muriendo. Es curioso también que lo diga un país que está completamente arrasado por el fentanilo, por la escasa redistribución de la riqueza y por grandes problemas que están arrasando su país de arriba abajo y que en Europa no tenemos. Pero bueno, en fin, es curioso que sea precisamente ese aliado, supuesto aliado, quien te diga que tu civilización se está muriendo y que la solución pasa por apoyar a los partidos que te quieren enterrar más rápido, aquellos que se quieren cargar a la Unión Europea. Pero eso es exactamente lo que está pasando con Estados Unidos. Vamos a detenernos un momento en el lenguaje, porque las palabras por supuesto importan, y aquí importan todavía más en este documento, porque en este documento se habla de una cosa que es del borrado civilizatorio. Dicen que Europa dejará de ser europea y de que en pocas décadas ciertos miembros de la OTAN tendrán mayorías no europeas, dicen. Y entonces, según dice este texto, será una pregunta abierta si esos países seguirán viendo su alianza con Estados Unidos de la misma manera. Esto es la teoría ultra del gran reemplazo. Esto es una fantasía paranoica que sostiene que las élites europeas, no sé muy bien por qué, están sustituyendo deliberadamente a la población blanca por inmigrantes, por una obsesión con el color, parece ser. Una conspiración que ha inspirado, por cierto, en todo el mundo atentados terroristas de supremacistas blancos desde Christchurch hasta El Paso. Es lo que ahora figura en un documento oficial. Es decir, aquello que ha inspirado atentados por el mundo con una teoría de gran reemplazo sostenida por grupos neonazis, ahora resulta que está plasmado en un documento oficial del que se supone que es la primera potencia mundial. No está en un foro de internet, no en un panfleto de un grupo marginal, en la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Y no solo el diagnóstico lo que escandaliza y lo que debería ponerle los pelos de punta a los europeos con la injerencia política que quieren hacer en Europa, es esta receta. Porque el documento, por supuesto, identifica a los culpables de esta supuesta decadencia. Dice que la Unión Europea y otros organismos internacionales que socavan la libertad política y la soberanía son los culpables. Que las políticas migratorias que están transformando el continente son los culpables. La censura, dicen, de la libertad de expresión. Supongo que libertad de expresión es que Elon Musk te compre una red social para ponerla a tu servicio. Eso sí que es libertad de expresión. Y dice que por eso se han caído las tasas de natalidad, la pérdida de identidad nacional. Esto es el programa completo de la extrema derecha europea, pero convertido ahora en política exterior estadounidense y puesto negro sobre el blanco en este documento. Es cada punto
Cada obsesión, cada fantasma que se inventa la extrema derecha para decir que todo está fatal y que tenemos que, de alguna manera, rebelarnos contra las élites, que curiosamente nunca son las empresariales y multimillonarios como Donald Trump, siempre son supuestas élites culturales. Pero las élites multimillonarias no les dicen nada. A los tecnooligarcas que dominan desde Estados Unidos, esos no les preocupan lo más mínimo. Bueno, pues todas estas obsesiones estériles, copiadas y pegadas en un documento firmado por el presidente de los Estados Unidos. Por supuesto, esto no está improvisado. Esto lleva meses cocinándose. En febrero, el vicepresidente J.D. Vance viajó a la Conferencia de Seguridad de Múnich, uno de los foros diplomáticos más importantes del mundo, y pronunció un discurso incendiario. Dijo que la mayor amenaza para Europa no era China, no era Rusia, sino que era la inmigración masiva. Acusó a los gobiernos europeos de censurar a la oposición política, de negar a sus pueblos el derecho a decidir, de traicionar valores occidentales. Y después, en lugar de reunirse con el canciller alemán, con Olaf Scholz, bajó al sótano de un hotel y mantuvo un encuentro privado con Alice Weidel, la líder de Alternativa por Alemania. El mensaje no podía ser más claro. Para Washington, el interlocutor legítimo en Alemania no es el gobierno, no era el gobierno elegido democráticamente, sino el partido que está siendo vigilado literalmente por los servicios de inteligencia por su extremismo. Pensemos en quién es Alice Weidel, con quien se reunía el vicepresidente, una mujer que ha llamado comunista a Hitler para blanquear a su partido, que defiende deportaciones masivas usando el término remigración, una palabra que evoca a los traslados forzosos del Tercer Reich, que lidera una formación cuyos seguidores corean en mítines el lema de Alice for Deutschland, que es un juego de palabras casi idéntico al Alice for Deutschland de las SS de su momento, que ha dicho en una entrevista con Elon Musk, transmitida a millones de personas, que Hitler no era de derechas sino de izquierdas y comunista. En fin, esta es la interlocutora elegida por la Casa Blanca. No el presidente, sino esta señora. Esa es la persona con la que Vance se sentó a hablar mientras ignoraba al canciller alemán. Y cuando le preguntaron por qué, Vance respondió que no se puede excluir a partidos políticos del proceso democrático, que los cordones sanitarios son antidemocráticos y que Europa debe abrir el corredor a la libertad de expresión, dice. Esa es la coartada, la libertad de expresión. Como si el problema de Alternativa por Alemania fuera que le censuren sus opiniones y no que sus opiniones incluyen la rehabilitación del nazismo, la expulsión de millones de personas del país y la destrucción del proyecto europeo tal y como se construyó sobre las cenizas de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y el respaldo no se queda en una reunión privada. Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, como os digo, siempre hay esta funcionalidad de estos partidos de extrema derecha con los hombres más ricos porque se legitiman entre ellos. Elon Musk publicó semanas antes de las elecciones alemanas un mensaje que decía simplemente solamente AfD, Alternativa por Alemania, puede salvar a Alemania. Y después organizó una conversación en directo con la líder de Alternativa por Alemania en su plataforma, en X, en el antiguo Twitter, por supuesto amplificada y vista por millones de personas, intentando que eso influyese en las elecciones, que efectivamente influyó. Ahí ambos dijeron que no sé qué, de lo woke, de la inmigración, sus típicos discursos. Y el resultado fue predecible. AfD duplicó el porcentaje de voto respecto a las elecciones anteriores. Quedó segunda con más del 20% y Weidel celebró el resultado diciendo que su partido quiere sobre todo una muy buena relación con la administración Donald Trump, que estaba haciendo un trabajo excelente. Esto es lo que significa la nueva política exterior estadounidense hacia Europa, es usar todo el poder político, mediático, simbólico y todo el dinero que puedan tener y que usan consistentemente para impulsar partidos que quieran destruir la Unión Europea desde dentro y al mismo tiempo apoyar a los Estados Unidos hacia afuera. Y esto no es una teoría conspirativa, esto es lo que están haciendo abiertamente, diciendo y haciéndolo. Es lo que están celebrando incluso ya hasta en sus propios documentos oficiales. Y el apoyo, por supuesto, no se limita a Alemania, es una cosa para toda Europa y también lo vamos a ver en España y el resto de países y, por supuesto, en Latinoamérica. En la investidura de Donald Trump en enero estuvieron invitados los líderes de prácticamente todos los partidos de extrema derecha europeos, todos. Santiago Abascal, de Vox, Eric Zemmour, de Reconquista en Francia, André Ventura, de Chega en Portugal, Nigel Farage, de Reform UK, representantes de Hermanos de Italia, de Fratelli Italia, del Branch Belang belga, del PiS polaco, una internacional reaccionaria reunida en Washington para celebrar a su patrón, a su mejor amigo, a su líder internacional. Viktor Orbán, que es el autócrata húngaro que ha desmantelado la independencia judicial y la libertad de prensa en su país, es tratado por Donald Trump como un modelo a seguir en toda Europa. Giorgia Meloni, cuyo partido tiene raíces directas en el fascismo italiano,
es recibida con honores en Washington. Y mientras tanto, los líderes de gobiernos democráticos que se atreven a criticar estas políticas son ignorados o directamente insultados. El ministro de Exteriores alemán ha respondido a este documento de seguridad nacional diciendo que Europa no necesita consejos de ningún país o de ningún partido sobre cómo gestionar sus asuntos internos, pero la respuesta suena casi ingenua frente a la magnitud del ataque. Esto no es un consejo. Esto es una declaración de guerra política. Es decir, vamos a hacer todo lo posible para que vuestros gobiernos caigan y sean sustituidos por nuestros partidos. No son consejos, son directamente amenazas. Y mientras Donald Trump ataca a sus aliados democráticos europeos, ¿qué dice de Rusia en este documento? Dice que hay una falta de confianza mutua que debe restablecerse, que el interés central de Estados Unidos es negociar una cesación explícita de las hostilidades en Ucrania, que las expectativas europeas sobre la guerra son poco realistas, que hay que acabar con la percepción de que la OTAN es una alianza en constante expansión, es decir, traducido, que Europa está siendo amenazada por una Rusia en la que, por cierto, gran parte de esa agenda ultraconservadora de Donald Trump se aplica y que tiene que callarse y aceptar, porque resulta que, pues Washington tiene intereses también alineados con lo que quiere Putin, como un buen amigo también de Donald Trump en Rusia. Y los gobiernos europeos que resisten o que envían incluso armas a Ucrania, que mantienen las sanciones, que intentan frenar la expansión rusa, son los irresponsables, dice este documento. Los que tienen supuestamente expectativas poco realistas. Y hay más, ¿eh? El documento dice también que Europa debe asumir la responsabilidad principal de su propia defensa, que Estados Unidos ya no va a apuntalar, dice, el orden mundial, que los días de proteger a aliados que no pagan lo suficiente ha terminado y que Donald Trump exige que los miembros de la OTAN, y ahí señala especialmente a España, aumenten su gasto militar hasta más del 5% del Producto Interior Bruto, pero al mismo tiempo que exige más gasto militar, socava las razones para ese gasto, porque si dice que Rusia no es una amenaza sino un socio potencial, si la OTAN no va a expandirse más, Estados Unidos va a negociar directamente con Putin ignorando a los europeos, ¿qué sentido tiene la alianza de la OTAN? Es una trampa perfecta. O Europa se arma hasta los dientes gastando fortunas que no tiene en armas estadounidenses, o se queda indefensa ante una Rusia que Washington ya no considera un problema y con la que negocian alegremente. Y en cualquier caso, los gobiernos preeuropeos pierden y los ultras, que quieren destruir la Unión Europea, ganan. El objetivo final no es difícil de adivinar. Es una Europa fragmentada con líderes populistas de extrema derecha en cada uno de los países, como Víctor Orbán, dividida entre estados-nación hostiles entre ellos, que no sean capaces de actuar coordinadamente, que realmente eso se convierte en una Europa que en la práctica no puede competir con Estados Unidos, que no puede regular sus tecnologías, que no puede imponer estándares ambientales o laborales, que no puede defender una visión alternativa al capitalismo global. La Unión Europea, con todas sus imperfecciones, representa algo que Donald Trump detesta profundamente, que es un modelo de cooperación internacional, un intento de superar los nacionalismos que destruyeron el continente en el siglo XX y un contrapeso potencial al poder de los Estados Unidos, que hasta ahora había sido omnímodo y que parece que en un momento de decadencia lo que quiere es tener la menor cantidad de competidores posibles y para, sobre todo, poder centrarse en su lucha contra China, que es lo que más les preocupa y donde más están perdiendo, por cierto. Esto es lo que significa el America First en su versión más pura respecto a Europa, que no es aislacionismo ni es sabotaje, es usar el poder estadounidense para debilitar a aliados democráticos y ofrecer a movimientos que los socavan grandes expectativas electorales. Esto es tratar a Europa no como un socio, que se supone que éramos, sino como un competidor que debe ser neutralizado. Y ahora miremos hacia el otro lado del Atlántico. Porque si Europa es el viejo continente que hay que dejar morir con este tipo de intervencionismo desde los Estados Unidos, América Latina es directamente el patio trasero que hay que conquistar para Donald Trump. Ha respondido otra vez a esta cosa llamada la doctrina Monroe, que no se utiliza como metáfora ni como retórica en campaña, sino como política oficial, que es un documento también en el que se habla de una vuelta a esa doctrina decimonónica que consagró el intervencionismo estadounidense en el hemisferio sur. Ya lo llaman jocosamente doctrina Monroe, y lo que propone no es influencia diplomática ni liderazgo comercial, es directamente dominación militar por parte de los Estados Unidos en América Latina. Mirad lo que está pasando ya en el Caribe. Es el mayor despliegue naval estadounidense en generaciones. El portaaviones Gerald Ford, que es el más grande del mundo, el más grande de la historia, realmente nunca ha habido un portaaviones tan grande, con su grupo de ataque navegando frente a las costas de Venezuela, con miles de efectivos militares, bombarderos, submarinos nucleares, y una operación que han llamado Southern Spear, que ya ha hundido más de 20 embarcaciones y matado a casi 90 personas mientras amenazan con entrar en Venezuela. La excusa, ya lo sabéis, es el narcotráfico,
pero Venezuela no es un país especialmente productor de drogas. De hecho, mientras lo que están haciendo en Estados Unidos es liberar al expresidente de Honduras, que está literalmente condenado por narco, y mientras el fentanilo mata a decenas de miles de estadounidenses cada año y que no viene precisamente de Venezuela, lo que Washington quiere, es evidente, no es combatir el narco, es derrocar a Nicolás Maduro y sobre todo hacerse con sus reservas de petróleo. Y una vez más, lo más revelador es cómo Washington trata a sus aliados y a sus enemigos en la región, porque el patrón es clarísimo, ¿eh? Si gobiernas desde la derecha y te alineas con Trump, es decir, le compras el paquete ideológico entero y te arrodillas, recibes recompensas. Y si gobiernas desde la izquierda, o simplemente, aunque no sea desde la izquierda, mantienes tu soberanía, entonces recibes castigos. Argentina, por ejemplo, y Javier Milei es el ejemplo perfecto. Milei llegó al poder prometiendo motosierra, dolarización, lucha contra la casta. Lo que ha hecho es implementar un ajuste brutal que ha empobrecido a millones de argentinos, recortado ministerios, congelado salarios, disparado el desempleo, casos de corrupción flagrantes como el de la hermana. Y cuando su modelo económico empezó a tambalearse, cuando perdió las elecciones en Buenos Aires y el peso se desplomó todavía más, corrió a Washington a pedir auxilio y Donald Trump le dio $20.000. 20.000 millones, $20.000 no, eso faltaría, $20.000 millones. Así directamente, del Tesoro estadounidense, sin pasar por el Fondo Monetario Internacional. Un rescate realmente político, disfrazado de un swap cambiario para intentar influir directamente en las elecciones, porque eso es lo más escandaloso. Donald Trump dijo públicamente que si Milei perdía las elecciones que tenía en octubre, legislativas, se acababa el dinero. Y que si ganaba, Estados Unidos se quedaba y daba ese dinero, y si perdía, se iban. Esto es, el presidente de los Estados Unidos condicionando un rescate de $20.000 millones al resultado de unas elecciones en un país soberano extranjero. Eso tiene un nombre, y eso se llama injerencia, se llama chantaje, se llama colonialismo financiero. O votas lo que yo te digo desde fuera como presidente extranjero, o si no, tu país va a caer porque no te voy a dar ayuda. Es muy fuerte. Pero es la misma idea que con Europa, ¿eh? Y querer intervenir en procesos electorales supuestamente soberanos para que salgan las opciones que a Donald Trump le gustan. Honduras, por ejemplo, es otro caso de manual. Se hablaba ahora del expresidente al que acaba de indultar. Las elecciones que hubo la semana pasada, ¿no? Bueno, pues Donald Trump intervino 2 días antes de la votación, respaldando explícitamente a uno de los candidatos, al candidato conservador Nasri Asfura. Y remató anunciando que indultaría a este señor, a Juan Orlando Hernández, el expresidente condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por facilitar el traslado de más de 400 toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, que se dice pronto. Curiosa su lucha contra el narco. Hernández fue liberado, enviado de vuelta a Honduras como un héroe nacional. Y siendo el mismo Donald Trump que dice estar librando una guerra contra el narcotráfico, es curioso, ¿no?, que indultase a un narcotraficante convicto porque pertenece al partido político que Washington quiera en el poder en Honduras. La contradicción es tan grotesca, tan evidente, que es que incluso cuesta procesarla. Pero por supuesto tiene una lógica. La guerra contra las drogas nunca ha sido sobre las drogas, es sobre control, es sobre decidir qué gobiernos son aceptables y cuáles no lo son. Y todo esto, como os decía, tiene un motor de fondo, un motor de miedo, que es China. Estados Unidos está perdiendo la competición económica global. China ya es el primer socio comercial de la mayoría de países del mundo, también de la Unión Europea. Está trasladándose de Estados Unidos a China. Su cuota de la manufactura global se ha triplicado en 2 décadas. Lidera ahora mismo en vehículos eléctricos, en energía solar, en telecomunicaciones, construye infraestructuras por todo el planeta. Y América Latina es un ejemplo perfecto de este desplazamiento. En el puerto de Chancay, en Perú, por ejemplo, ha sido construido por empresas chinas. El metro de Bogotá, por empresas chinas. La mayor parte de infraestructura energética y de energías renovables, empresas chinas. Y la respuesta de Donald Trump no es competir, no es, venga, ofrezco yo desde Estados Unidos mejores condiciones para los países latinoamericanos. No, es amenazar, es militarizar, mandar ejército, es forzar a los países a elegir bando, no por competición, sino por coacción. Este es el orden mundial que Donald Trump está construyendo contra Europa y contra América Latina. Un imperio en declive, que no sabe cómo responder al desafío de un competidor emergente, que en lugar de renovarse, opta por la coerción, por debilitar a sus propios aliados para que no puedan actuar con autonomía, por instalar gobiernos títeres en su periferia, por usar la fuerza donde la diplomacia ya no funciona. Europa le molesta a Donald Trump, claro, porque representa una alternativa a su modelo fracasado de Make America Great Again. Entonces lo que hay que hacer es destruirla desde dentro financiando partidos políticos de extrema derecha. América Latina molesta porque algunos de sus gobiernos se han atrevido a tener políticas propias, entonces hay que disciplinarla con aranceles, chantajes y despliegues militares. El patrón es el mismo y el mensaje es el mismo.
Estados Unidos, Donald Trump manda. Y si no se obedece, entonces se sufrirá las consecuencias. Y si no lo aceptan, lo financiaremos todo y haremos lo imposible para que con el dinero y el poder que todavía Estados Unidos conserva, este imperio en declive, este imperio de decadencia, pero que tiene mucho dinero, pueda influir o cambiar el rumbo político de estos países. Los imperios en declive, que optan por la coerción sobre la cooperación, tienden a acelerar su caída. Pero en ese proceso, pues el problema es cuánto daño van a hacer por el camino. En fin, amigos y amigas, seguiremos hablando de esto. Muy preocupante este documento de seguridad nacional de los Estados Unidos que se acaba de publicar. Os leo los comentarios a ver qué pensáis sobre esto y si os gustan estos vídeos y queréis permitir que se sigan haciendo, os animo a que podáis entrar en esbuenaventura.es/apoya para formar parte de esta comunidad. Muchas gracias por estar aquí.